Buenas tardes. En Europa avanza el coronavirus, la cuarta ola. En algunos lados ya podremos hablar de la quinta ola. Avanza de una manera tan peligrosa que aunque aquí estemos tan bien como se está en la Argentina, aunque no se haya llegado todavía a muerte cero, contagio cero, que sería la perfección, pese a lo que aquí es una cierta calma que no debe distraernos, en Europa lo están pasando muy pero muy mal. Las imágenes de toda la pandemia están reapareciendo de una manera que asusta, que preocupa, porque esto también puede tener muchos rebotes, nuevos confinamientos, cuarentena en Austria en estos momentos, puede ser en Francia, puede ser en lugares de Alemania, puede ser en España. En todos los sitios hay una alarma por este rebrote y un cansancio muy grande de los antivacunas, por un lado, y de los que saben que los antivacunas son grupos de imbéciles que están promoviendo la reaparición del coronavirus en el mundo. Entonces, ellos que estén embroncados, pero mucho más vale el fastidio, la herida grande que es para la gente no poder pensar en erradicar el COVID-19 por culpa de los que no se quieren vacunar. Esa idiotez que se da también en la Argentina, por supuesto, pero mucho menos que en otros lugares, está sacudiendo a Europa y lo está llevando a una situación en la que una ola, y ya no metafóricamente, está arrastrando a los países a la inseguridad, a un verdadero desastre. Vamos a ver muchas cosas durante nuestro programa. Vamos a ver cuestiones increíbles como las marchas de los antivacunas que ya la han visto. Pero les vamos a mostrar un kit que en estos momentos se puede comprar en los Países Bajos, en Holanda, para poner el virus en el cuerpo. En vez de vacunarse, se ponen el virus para contraer el coronavirus, porque piensan que de esa manera es que se combate. No, más tonto no se consigue. O verán ustedes cómo en Alemania queda muy claro que todo esto es la derecha, la perturbadora y violenta derecha mundial que siempre apuesta a la muerte y que dice no me vacuno. Los números son altamente elocuentes, nadie podrá discutir esto. Es irrefutable que la pandemia es promovida por las derechas. Según la Organización Mundial de la Salud, si el 95% de los europeos usara barbijo, se salvarían 160.000 vidas. Pero aquí quemaban los barbijos. Imagínense lo que está pasando con esos nazis europeos que pueden ser franquistas de España, que pueden ser fascistas de Italia o que pueden ser nazis de Alemania. Las fiestas que organizan en Italia, en el norte de Italia particularmente, la parte rica, la parte más derechosa de Italia, ahí tenemos Corona Fiestas, las mostrábamos ayer. Increíble porque van a contagiarse, van a buscar la enfermedad. El drama es que después se la trasladan a una persona, aunque sea más leve, a personas que están vacunadas, pero además no permitan que la vida fluya como tendría que suceder. Esta es la fiesta cerca de Milán. Miren ustedes, allí van a contagiarse. Este es el propósito que tienen. Bueno, les hablamos del kit del virus en los Países Bajos. Después les vamos a mostrar cada una de las notas. Ahora estamos haciendo una semblanza lamentable de lo que ocurre en estos momentos en el mundo. Más de 50.000 internados en Estados Unidos cada día. ¿Es posible la vacunación obligatoria contra el COVID-19? Sí. ¿Cómo es posible que no nos dejen andar a 100 kilómetros por hora en las avenidas de Buenos Aires? O de la República Argentina en general, porque eso atenta contra la vida de los demás. Entonces basta, se termina la historia. Y en Europa, y aquí los hemos tenido también, están los que dicen, yo quiero la libertad. Bueno, uno de los que quería la libertad, Verso, por supuesto, Milei, terminó vacunándose y desalentando, desorientando además a todos sus seguidores. ¿Cómo no nos vacunábamos? Porque vos decías que no vale la pena vacunarse y cosas por el estilo, y ahora salió vacunándose. Pero ojalá que el ejemplo termine siendo positivo y que ahora se vacunen todos los que idiotamente son capaces de seguir indicaciones de personas que dicen no hay que vacunarse. Tremendo. Vamos a hacer la presentación de nuestros compañeros en la mesa para que presentemos cada uno de los temas, pero lamentablemente el COVID-19, el coronavirus, vuelve a ser el más fuerte en el mundo por esa visión global que siempre tenemos en nuestros programas. Darío Villarroel, muy buenas tardes. Víctor, hubo dos noticias. Una tiene que ver con Mauricio Macri porque se le han negado las querellas a que otra vez viaje al exterior. ¿Por qué?
¿Se está esperando su procesamiento o no? Y parece ser que al tipo no le interesa saber qué va a pasar con su causa. Y otro tema fuerte, en un ratito les cuento si mañana declara Marcelo D'Alessio, ¿tiene sus manos cargadas de verdades? ¿Hay gente asustada? Mañana puede ser un gran día para Marcelo D'Alessio, que podría ser imputado colaborador. Un dato, reservó varios días para declarar en Dolores. Tendría la oportunidad de decir una vez la verdad, porque si no dice la verdad no camina. Entonces él sabe que esta posibilidad que se le ofrece depende de verdades comprobables. No puede ir y decir algo de lo que después se desdiga o que luego no se demuestre. Fulano de tal hizo tal cosa, se reunió conmigo, fulana de tal, hay una fulana de tal, particularmente comprometida. Me daba tal y cual cosa. Esa persona, aunque es de las que no le importa nada, en algún momento algo le tiene que importar, porque va a tener que dar la cara también frente a la justicia. Estefanía Pozzo, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, y así como usted decía, el tema del coronavirus es ineludible, se lo ratifico porque justo en un proceso de recuperación mundial, la pregunta es, ¿eso afectará si hay nuevas restricciones a la recuperación en las distintas partes del mundo? Es la pregunta que vamos a dejar flotando. Por el lado de las novedades a nivel nacional, las personas que cobran jubilaciones y asignaciones van a cobrar el aguinaldo, vamos a hablar sobre eso. Hay un programa especial de la provincia para mujeres que estén endeudadas, así que también algunas claves. ¿Y cuánto aumenta la patente? En la ciudad de Buenos Aires se viene salado el 2022. Mañana ojalá que podamos estar con nuestras cámaras, se lo digo a Federico Ferro, nuestro conductor, todas las tardes. Federico, he recibido información de asociaciones de mujeres que tienen que ver con todas las luchas de las mujeres, particularmente trans, etcétera. Mañana hay una marcha a las 5 de la tarde, creo, o 6, en Mar del Plata, después vamos a dar los detalles muy bien, y apuntan al intendente Montenegro pidiéndole que se haga cargo de una situación en la cual el presupuesto es muy, pero muy bajo para todo lo que hay que hacer en este tema. Lautaro Maislin, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. En breve vamos a ver un paralelismo que preparó nuestra productora Anabela Sánchez, que alguna vez vos mostraste, Víctor Hugo, en tus editoriales, en relación a la comparación de lo que dicen en el discurso los antivacuna en todo el mundo, en la Argentina y en España. Pero antes vamos a arrancar por una manifestación que hubo antibarbijos. Se acercaron hacia la puerta del canal de C5N para mostrar lo disparatado de los argumentos y también lo peligroso. No, venimos a escrachar a C5N. Ustedes promocionan el barbijo provoca hipoxia, destruye el sistema inmunológico lentamente y provoca cáncer. Y además ustedes promocionan las vacunas. Las vacunas no son vacunas, son armas biológicas de alta intensidad. Debate científico, apagá la TV, pero está saliendo por TV. Bueno. Esto está pensado para que la gente se meta la vacuna y se muera o quede estéril. ¿Pero pandemia porque está planeado o porque está Porque está planeada. Porque está planeada. No, perdón, pero pensé... porque plan debe hacer. Bueno, pero pensé que estaban en contra de los planes que se dieron durante la pandemia. No jodan más con el barbijo y no digan a la gente que si no te vacunás te vas a morir, porque este es un virus que mata, subí un poquito, que mata al menos del 1% de los infectados. Hay solo algunos cuantos periodistas que respaldan la opinión del pueblo como no me sale. Esto es muy importante, el hisopado es criminal. Porque te meten duele mucho cuando te lo hacen, te ¿no? meten un caño por la nariz y atraviesa la membrana del sistema inmunológico que rodea el cerebro. Después de eso queda una lesión y cualquier virus que te entra por la nariz te puede matar. Soy alérgica al huevo, por ejemplo, y tengo que ponerme la vacuna. ¿Cómo sé si tiene huevo adentro? Puede estar hecha con huevo y ser alérgica al huevo. Por supuesto. Lo notable, Lautaro, es que parece gente normal. Uno los ve, se cruza con ellos por la calle. Son personas comunes y corrientes, pero no quiero faltarles el respeto. Cuando uno los escucha, dice, hay algo que falla ahí, hay algo que no está bien. Pero piensen que en la Argentina se multiplican por muchos más, pero en Europa, en los Estados Unidos, lo que pasa con la vacunación, les vamos a mostrar un par de cuadros. Federico, a ver qué tenemos para ilustrar la situación. Hospitalizaciones por COVID de personas vacunadas y no vacunadas.
de 12 a 30 años, 0,1 por cada 100.000 habitantes. Estos son los vacunados. 1 cada 0,4 por cada 100.000 habitantes los no vacunados. Quiere decir 14 veces más. ¿Estoy diciendo correcto? Sí, es impactante. Otro cuadro, de 31 a 59 años, 0,4 por cada 100.000 habitantes en hospitalizaciones, entre los vacunados 0,4, 3,9, 4% por cada 100.000 habitantes, otra vez 10 veces la diferencia. Y esta gente parada frente al canal, también fueron a Radio 10, me cuenta Darío, pugnando para que ni siquiera nos pongamos el barbijo. Bueno, hubo una quema de barbijos, incitada y estimulada por la gente de la derecha mediática, la mafia habitual del periodismo de la Argentina, que ponían fotos en las tapas de los diarios diciendo así de divina, de maravillosa va a ser la marcha de mañana contra la cuarentena, contra la vacuna, contra lo que fuere. Y por supuesto también contra los barbijos. Peor no se consigue. Y después también les vamos a demostrar cómo lo que la gente piensa, lo que esa gente piensa, está muchas veces manejado desde la derecha, a través de los medios y también de las redes sociales. Pero siempre es la derecha. En la columna lo va a ver con una enorme claridad. Está trabajando Anabela Sánchez con Julián Capazo en ese material que es muy importante. Pero, dicho por mí, tiene el valor de un conductor que habla de muchas cosas al mismo tiempo. Vamos a ir a una especialista, una conocedora. Nos visita nuevamente Nora Barr. Qué gusto, Nora, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Víctor? Estoy hablando de la diferencia entre vacunarse y no vacunarse y las cifras elocuentes que muestran quiénes se contagian y quiénes mueren. Bueno, el CDC acaba de publicar un trabajo sobre el 36% de la población norteamericana que muestra que la diferencia entre vacunados y no vacunados es 14 veces más riesgo de tener hospitalización y casi 5 veces más riesgo de infectarse a favor de los no vacunados. Estabas sentándote cuando poníamos estas placas que le pido a Federico, retomemos, porque es exactamente lo que está diciendo Nora. Ahí están. Nora, atención. Hospitalizaciones por COVID de personas vacunadas y no vacunadas. De 12 a 30 años, 0,1 por cada 100.000 habitantes de los vacunados. 1,4, 14 veces más, lo que decías, por cada 100.000 habitantes. Y en esa edad, ¿no? En edades mayores es peor a favor de los no vacunados, las hospitalizaciones y las muertes, ¿no? ¿Y qué hay en la cabeza de esta gente? Nora, ¿has entendido lo que pasa? Bueno, no lo entiendo yo y tampoco lo entienden muchos de los especialistas, ¿no? Pero lo que pasa es que en esto tienen que ver no solo números. Ojalá pudiéramos desbaratar los argumentos incorrectos solo con números, pero lamentablemente nuestros sesgos cognitivos, nuestra cultura, nuestra historia, hay un montón de razones que hacen que a veces no basten los números para convencernos. Si no, nadie fumaría, por ejemplo, porque la posibilidad de que un fumador muera por una enfermedad relacionada con el tabaquismo es de 50%. Sin embargo, hay todavía, aunque bajó por suerte, pero después de años y años y años de campañas, todavía hay fumadores, ¿no es cierto? Así que ojalá con los números solos bastara, pero no, hay que argumentar y hay que enhebrar un relato que realmente llegue a convencer y desmonte argumentos que no tienen absolutamente ninguna evidencia objetiva. Quiero compartir con Nora Barr, con ustedes y mis compañeros de la mesa lo que pasa en Alemania. Este es un dato también elocuente. Nueva ola de COVID en Alemania. Los contagios semanales. Miren ustedes lo que ha sucedido en las últimas semanas. Esa línea a la derecha que va para arriba y no tiene ni una curvita, marca el peligro en el que están. Paradójicamente, Alemania, que fue el primer país que desarrolló una vacuna contra COVID, porque fue Pfizer-BioNTech. BioNTech es una firma alemana dirigida por 2 investigadores turcos, pero residentes en Alemania, que desarrollaron por primera vez en la historia, junto con Moderna, por su lado en Estados Unidos, esta tecnología de ARN, ¿no es cierto? Y que tuvo además la presidenta o la líder más coherente de todos los líderes mundiales,
Yo podría sumar a Alberto Fernández también por mi cuenta. Bueno, Jacinta Ardern, de Nueva Zelanda, dos mujeres, ¿no es cierto?, que hicieron una política, una estrategia Varias muy mujeres. correcta. Yo recuerdo una nota, tenés razón, Nora, en la cual mostrábamos cómo las mujeres se habían sensibilizado más rápidamente, incluida Angela Merkel. Angela Merkel. Angela Merkel, física, que inmediatamente comprendió el mensaje de los números, justamente, pudo entender lo que significaba crecimiento exponencial, que era lo que se estaba dando al principio, aunque empezaba bajito, pero inmediatamente se dio cuenta que eso se disparaba. Lo que pasa es que solo el 57% de los alemanes están vacunados. Y si uno mira el mapa de los estados más vacunados y menos vacunados, se va a ver que el gran problema se da en los menos vacunados. Sajonia. Exacto, Sajonia, al sur de Alemania, donde hay menos proporción de vacunados, mayor problema en las hospitalizaciones y en las terapias intensivas. Es tan raro que la gente sea antivacuna que en Alemania justamente hicieron una investigación de dónde procede y viene fuertemente de la política, más que nada de la política, es decir, la derecha no se quiere vacunar. Esto también estaba comprobado con números en Estados Unidos. Más del 90%, casi el 100% de los demócratas se vacunaron, menos del 50% de los republicanos. Y ahora en Alemania han hecho un estudio, lo vamos a ver en la columna, en el cual constatan que es un mecanismo de la gente de derecha políticamente que determina la no vacunación. Bueno, yo creo que es multicausal, ¿no? Hay un poco de todo, tal vez dice la misma orientación, digamos, hay una asociación entre ciertas posturas ideológicas, pero hay otros condimentos también, ¿no? Condimentos culturales, antropológicos, de pertenencia a un grupo, ¿no es cierto? Los neurocientíficos estudian mucho ese tipo de reacciones y ojalá fuera tan simple, pero a veces es un poco más complejo todavía. Nora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué le decís a alguno que todavía no se vacunó? De todas las estrategias, la pandemia es algo muy complejo, es un rompecabezas de muchas piezas. Ojalá hubiera una bala mágica que se pensó en un momento que era la vacuna y con eso se terminaba todo, pero no, hay muchos elementos que inciden en que aparezca o no aparezca o prospere un brote, ¿no? Pero el elemento o el factor fundamental, prioritario hasta ahora de todos los que se ven, es la vacunación. De hecho, Israel, por ejemplo, que no hace mucho tuvo un brote muy importante, lo dominó haciendo una dosis de refuerzo de la vacunación. Así que es importantísimo, si no queremos mirarnos en el espejo del hemisferio norte, que todos nos vacunemos y además un 10% de vacunación de la población puede hacer mucha diferencia. O sea, se calcula que por lo menos el 85% de la población debe estar vacunada con esquema completo para alejar el peligro de un brote como el que estamos viendo. Víctor Hugo, ahora sí vamos a ver el informe que preparó nuestra productora Anabela Sánchez, en el que se va a poder ver un paralelismo entre el discurso antivacuna, antibarbijo en el mundo, en este caso en España y también en la Argentina. Te veo que estás con la mascarilla. ¿Con el bozal? ¿Por qué estamos en el verano del 2020 como si estuviéramos en una película de terror? ¿No está a favor del uso de barbijo? ¡Claro que no! ¡Claro que no! No existe un contagio como te lo quieren plantear. Ya está científicamente comprobado de que el barbijo hace daño. Y están en YouTube. ¿Te has enterado que los muertos acabaron el mes de mayo? O sea, gracias por decirlo, la verdad no me había acabado. ¿No lo sabías? Sí lo sabes. Sí lo sé. Entonces, ¿por qué están hablando de epidemia cuando ya no hay muertos? ¿Dónde están las nóminas de muertos? Cualquier persona que se muere le ponen que muere del virus chino. ¿Dónde está la gente? No ha habido autopsia. Sí que ha habido autopsia. ¿Sabes que la autopsia es la prueba de un crimen? Sí que ha habido autopsia. Se han dicho no ha en junio. Autopsia. ¿Has visto aquí alguna autopsia? Se han hecho en Italia. Se han hecho en Italia, querida, que no te enteras, que te crees todo. El Ministerio de Salud de Italia hizo autopsia a los cadáveres desoyendo a la OMS que exigía que no se le hiciera cadáveres. ¿Eres o tonta o eres una agente del nuevo orden mundial para querer destruirnos? Y esto es un nuevo orden mundial. Este gobierno es un lacayo de las Naciones Unidas y responde al nuevo orden mundial. ¿Te crees esta pandemia? ¿Te crees esta farsa? Me creo esta farsa, Rafa. ¿Te crees esta farsa? Vale. ¿Cuántos muertos hay desde hace un mes? Los números de muertes
no tienen lógica. La gente que ha muerto el 80% en residencias de ancianos. Y porque les han metido una inyección para matarnos. El plan es vacunarnos para matarnos. ¡La vacuna! ¡Métansela en el orto! Esto ha sido un asesinato por la OMS. Que se empieza a dejar de ser una sola visión que la de la OMS, que está equivocada, ¿entienden, gente? Ahí lo veíamos, niegan la efectividad del uso de barbijo, que no se hicieron autopsias, que la vacuna mata. Yo me río, pero no nos olvidemos que esta gente está ayudando a que mueran otros. Claro. Está impulsando la muerte, e incluso la propia. De la gente que hizo fiestas pro-COVID, van a contagiarse, no la sabías eso, por supuesto, en Italia. Hacen fiestas, coronafiestas se llaman. Van con el propósito de contagiarse. Y ya hay quienes murieron en Austria, por ejemplo. Lo dijo ayer nuestro amigo Laufen desde Alemania. En los Países Bajos, en Holanda, están vendiendo un kit hecho por los antivacunas que te inoculan un líquido para que te dé COVID. Bueno, resulta difícil creerlo, ¿no? Pero me parece que la función de los medios también es poner en contexto esto. Si son grupos minúsculos, no hay que darles tanta entidad. Bueno, dicen, ¿no?, que ha tenido una gran llegada. La información que he leído, por lo menos esta mañana, de Holanda. Sí. Pensemos que sí, siempre hay, por ejemplo, los terraplanistas, pero es un grupo minúsculo que sí, los terraplanistas son no pocos. merecen mucha atención. Pero los antivacunas, ¿no?, son muchos. Depende. Acá en el país, por suerte, hay una gran y larga tradición de vacunación. En ese sentido, comparando con países que tienen renuencia Solo el 20% no se ha vacunado. A vacunarse, es mucho menor la proporción de gente que efectivamente no quiere vacunarse. Algunos no pueden porque no tienen acceso, tienen problemas para dejar el trabajo o hay otras trabas. Pero que efectivamente no quieran vacunarse son muchos menos, por suerte. Nora, hoy el fondo de inversión ruso anunció que la vacuna Sputnik sigue teniendo alta cobertura, voy a decirle así de manera no técnica, pero vos seguramente podés explicarnos mejor, respecto de 8 meses después de haber sido recibido la primera dosis, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de las vacunas? ¿Cómo vienen las últimas cosas que sabemos sobre las vacunas? Bueno, justamente hoy estuve charlando bastante con muchos especialistas sobre este tema, porque la gran discusión ahora son las terceras dosis y la dosis de refuerzo. Es importante darse la dosis de refuerzo, no es necesario, ¿no? Y en general encuentro que hay coincidencia entre la mayoría de los investigadores, especialistas, la gente que se dedica a las vacunas, en que sí es importante porque hay un efecto que se llama inmunosenescencia, que la inmunidad va decayendo con el paso de los meses. Pensemos que la primera vacuna se dio el 15 de diciembre del año pasado, o sea, todavía no llegamos al año. Entonces, recién ahora se están haciendo todos los estudios para realmente poder determinar cuánto sería, dura la inmunidad. ¿Por qué no darse la tercera dosis? Es decir, uno se dio 2 dosis. ¿Por qué diría que no a la tercera dosis? O sea que... En este momento no hay razones porque se aplicaron cientos y cientos y miles de millones de dosis y las vacunas todas son efectivamente muy seguras. Hagamos un paneo sobre esta pared gigantesca de nuestro estudio para ver. Grecia, en las últimas 24 horas, 8.348 casos, 92 muertos. En el inicio de la pandemia había 895.000 y 17.500 muertos desde aquel momento. Sigamos, más rapidito si quieren, porque tan solo un paneo para mostrar cómo van las cosas. Últimas 24 horas, 28.000 en Polonia con 460 muertos, 3.400.000 en el total, 81.000 muertos. Sigamos hacia Francia. 30.400 casos en las últimas 24 horas. Francia está muy preocupada, 98 muertos. Si llegan a pasar los 200 casos, testigo cada 100.000 habitantes, es probable que entren en cuarentena también. Están muy preocupados con eso. En el inicio de la pandemia, desde entonces, 5.500.000 casos, 99.000 muertos. Y por último, ahora, Alemania. 66.000 casos en estos días, 335 muertos. Desde el inicio de la pandemia, 7,5 millones y 119.000 muertos. Nora,
me gustaría que hagas un comentario, sin necesidad de pregunta, por lo que vos escribirías en este momento. Te sentás ante la máquina, papel en blanco, vas a hablar de la pandemia, de lo que pasa en el mundo, de si estamos en riesgo o no. Bueno, pensaría que nos enseña lo que está pasando en Europa sobre lo que nos va a pasar a nosotros en los próximos meses. En este momento están aumentando un poco los casos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en Tucumán. La variante Delta es absolutamente predominante, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina, ya está predominando, pero de alguna manera no se produjo el mismo fenómeno de brote explosivo que se vio en los países de Europa, ¿no? En los países europeos. ¿Por qué se puede explicar? Bueno, se puede explicar por distintas razones. Por un lado, a nosotros la variante Delta nos encontró más vacunados que países europeos. Por ejemplo, en Francia, que vos mencionaste recién, todavía no se vacunaron los chicos de 3 a 11 años y hay muchos países europeos que no iniciaron la vacunación en chicos. Aquí se inició rápidamente la vacunación en adolescentes, ya están en el 70% de ellos inmunizados con una dosis, y también los chiquititos de 3 a 11, alrededor del 50% ya están inmunizados con una dosis. Recordemos que si bien los chicos no se enferman gravemente, en su mayor parte, porque hay algunos que sí lo hacen, pueden contribuir a la transmisión del virus, porque se contagian y contagian. O sea que ese es un punto a favor de la vacunación aquí en la Argentina. En la Argentina progresó mucho la vacunación, tenemos casi 80% de la población total inmunizada con una dosis, 63% con 2 dosis. El plan para los próximos meses es avanzar con la tercera dosis del esquema primario, o sea, los que tengan, sean inmunosuprimidos o pertenezcan al equipo de salud o tengan otras enfermedades, deberán darse una tercera dosis para complementar el esquema primario, pero después todos nosotros nos van a invitar a que nos demos una dosis de refuerzo, esta dosis que estábamos comentando, y se espera que toda la población mayor de 18 años tenga esa dosis de refuerzo para abril del año que viene, cuando vuelva el tiempo más fresco. Ahora tenemos el changüí, digamos, de que viene el verano, estamos al aire libre, abrimos las ventanas, eso nos ayuda a que no se concentre el virus, pero lo único seguro es que la pandemia no desapareció todavía. Entonces hay que seguir con algunos cuidados, barbijos cuando estemos con no convivientes, en lugares cerrados, o en lugares donde hay mucha aglomeración de gente. Bueno, estar vacunados con el esquema que nos corresponde, lavarse las manos, tratar de abrir todo lo posible ahora que tenemos lindo tiempo, y con eso, digamos, tenemos algunos puntos a favor para prepararnos para el invierno que viene. Gracias por esta pequeña masterclass. Muy amable. A ustedes. Nora Bar. Vamos a volver a alguna de las placas que nos permiten avanzar en este tema, en el que lo que queremos es, como hizo recién Nora, mantenernos reflexivos, atentos, aplicados. La verdad es que cada uno de los que habla no es porque sea un ejemplo en ese sentido. Yo justo ayer estaba hablando y criticándome, porque uno se distrae. Y esa distracción viene por creer que al desaparecer tan fuertemente el tema de los medios de comunicación, hoy nosotros le estamos dando una amplitud que agradezco a Federico Ferro, uno cree que ya está, se terminó, y no es así, como acaba de decirnos Nora Bar, y como seguramente puede señalar también Walter Gutbar, que es uno de nuestros periodistas admirados. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Qué pensás de lo que hemos charlado? ¿Escuchaste lo que hablábamos con Nora? Sí, por supuesto, escuché. ¿Y qué agregarías? Bueno, agregaría que, escuché un poco desde lejos, pero agregaría que una de las virtudes y las grandes diferencias que hemos tenido en la Argentina es la vacunación de los niños, que son un reservorio de contagio y son un reservorio de generación de nuevos virus. Fíjate que Israel, un país que ha estado en la avanzada en vacunación, recién empieza a vacunar niños ahora. Es decir, nosotros estamos mucho más avanzados con la vacunación de niños que países de referencia en este tema como Israel. Entre otras cosas porque Europa e Israel apostaron
a un cierto grupo de vacunas, que son las denominadas de ARN mensajero, que son la tecnología de última generación, mientras nosotros en la Argentina apostamos a varias cosas, a un abanico de vacunas, pero inclusive a vacunas de las más tradicionales, como la de Sinopharm, que es la de virus atenuado, que son las vacunas que hemos recibido todos en nuestros calendarios de vacunación, y eso nos permitió vacunar a los niños antes que aquellos países que habían apostado por estas tecnologías más modernas, pero que tuvieron que ser interrumpidas en Europa. Cuando empezaron a vacunar jóvenes y adolescentes en los países escandinavos con la vacuna de Moderna, tuvieron que interrumpir porque los chicos generan reacciones de manera inmediata cuando una vacuna no es la adecuada. La Sinopharm ha sido precisa. Claro, no ha habido casos, digamos, es bajísimo. Aquí lo único que pasó negativo con la Sinopharm fue la campaña en contra. Bueno, mirá, la campaña, yo a lo largo de la pandemia me he dedicado un poco a luchar con información frente a la desinformación y a la infodemia en los temas particularmente de las vacunas y de la geopolítica de las vacunas, tanto referido particularmente a Sputnik como a Sinopharm y también a CanSino, que es una vacuna producida en conjunto entre Canadá y China, pero también ha sido CanSino víctima de la campaña de desprestigio. ¿Por qué? Porque para determinados países centrales, particularmente Estados Unidos y algunos de sus socios europeos, el hecho que la mitad de los latinoamericanos hayan sido vacunados con vacunas de origen ruso o de origen chino, digamos, es un terremoto desde el punto de vista económico para sus laboratorios. Qué cosa, ¿eh? Todo pasa por eso. Capitalismo a ultranza. Pero además está la hegemonía política sobre el mercado. Es decir, las instrucciones de la Embajada de Estados Unidos en el tema Pfizer, la presión de Estados Unidos en respecto a no usar la Sputnik y la China tampoco, ha sido tremenda. Pero ¿sabés lo que pasa, Víctor Hugo? Que, digamos, hubo todo en el contexto de la pandemia. Tal vez, no sé si toda la gente recuerda casi las burlas y la sorna que generó cuando Putin, creo que fue en agosto del año pasado. 2020. Anunció que Rusia había registrado la primera vacuna y se reían, decían que Rusia, una vacuna, digamos, gente que no tenía la menor idea de lo que es el Instituto Gamaleya, por ejemplo, ¿no? Pero y muchos colegas que no tenían idea de que Rusia, digamos que la vacuna Sabin surgió de Rusia, por ejemplo, la vacuna antipolio, ¿no? Sí. Pero lo que ha ocurrido es que también esto ha reposicionado a Rusia a nivel internacional con lo que se llama el poder blando. No es el poder de los misiles, es el poder de una vacuna. Y esto, evidentemente, a un país como Estados Unidos en particular, que ha perdido liderazgo internacional, entre otras cosas por las políticas de Donald Trump, por no entender la pandemia, y esto lo llevó inclusive a perder las elecciones, bueno, esto evidentemente ha generado, y la pandemia en general ha desnudado la crisis de todo el sistema internacional. Walter, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo calificás el comportamiento de la sociedad argentina a pesar de los medios? Digo, comparándola con otros países del mundo, porque los medios decían cosas y la verdad que con la vacuna, con el cuidado, creo yo que la sociedad argentina respondió bastante bien. Complemento la vacuna con un dato que no tenés. En la columna nosotros vamos a presentar cuánto se ha perdido de tiempo y de número de vacunados entre los chicos por la campaña contra la Sinopharm. Y tiene que ver, lo va a decir Kreplak, justamente con ese tipo de campañas. Pero en líneas generales, la reacción argentina, por lo que decía recién Nora Bar, magnífica definición, gran tradición de vacunas en el país, ha sido buena, parecería. Ha sido buena. En general, la Argentina tiene una larga tradición de vacunación que ha, digamos, de alguna manera ha quedado en la memoria colectiva. Pero no lograron instalar. Ahora, la Argentina fue escenario de una campaña feroz de desinformación, como decía antes, de fake news. Digamos, mi deporte, yo hago una newsletter diaria y mi deporte casi diario es estar, digamos, rebotando fake news que dan vuelta y que muchos colegas me envían de buena fe.
digamos, pero la fake news se han convertido en una pandemia dentro de la ¿Argentina pandemia. usó antes la Sinopharm que China en chicos? Argentina hizo muchos, en paralelo con la aplicación, hizo muchos estudios, digamos, de campo, porque hay que también entender una cosa, no es lo mismo la eficacia que la eficiencia de las vacunas. La eficacia tiene que ver en general con estudios de laboratorio o con estudios, digamos, controlados. La eficiencia después se mide en la aplicación práctica. Y la Argentina, concretamente la ANMAT, hizo un estudio de 2 meses previo a que se colocaran las vacunas en niños. Y con toda la experiencia adquirida, a la que me refería antes, de lo que ha sido la vacunación con virus atenuados. ¿Sí? Recién, Walter, vos hablabas de la fake news y la campaña que se hizo en contra de Putin. Recordemos que también en una conferencia, cuando Putin dijo que todavía no se iba a dar la vacuna porque no estaba aprobada en mayores de 60, se hizo el recorte solamente de eso, y en la misma conferencia nadie se tomó el trabajo de buscarlo y de traducirlo. Él mismo había dicho que en muy poco tiempo se iba a dar la vacuna finalmente, porque se iba a aprobar y iba a ser en un par de semanas. Yo quería preguntarte, ¿cómo se hace en los países, por ejemplo, en los que los presidentes son los negacionistas? A propósito de lo que vos contás de cuando se dijo de que, digamos, acá los medios argentinos descubrieron en una conferencia de prensa que Putin sinceró que todavía no estaba vacunado. No estaba aprobada, dijo, para mayores de 60. Claro, él se podría haber amparado en que la salud presidencial es un secreto de Estado y podría no haber contestado. Por eso digo, se sinceró y dijo, me voy a vacunar cuando me lo recomienden mis médicos. Ahora, eso aquí en la Argentina en particular fue una campaña feroz. Lo curioso de todo esto es que yo ya había participado y organizado muchísimos, algunos funcionarios argentinos dijeron que tampoco lo sabían, y a mí me consta porque yo organicé seminarios de médicos infectólogos argentinos, muchos de ellos médicos infectólogos que son asesores presidenciales, y de muchos funcionarios del área de salud, y todos se mostraban sorprendidos ante la definición de Putin, cuando en esos seminarios el Instituto Gamaleya había dicho todavía la vacuna no está aprobada para mayores de 60. Ergo, Putin no estaba en el grupo a ser vacunado. Pero bueno, los países negacionistas estamos viendo... Demasiado bien nos ha ido para tanta malicia como la que hubo. Totalmente. ¿Te quedas un ratito con nosotros, Walter? Sí, cómo no. Hacemos una pequeña pausa. Se espera que haga un anuncio muy importante el presidente de la República. Sofía Barruti está en ese tema. ¿Pero dónde, Sofía? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo, y tal cual lo decís vos, estamos a mis espaldas en la confitería del Molino, y es aquí en donde se espera justamente este anuncio que tiene que ver con el régimen de incentivos fiscales para la construcción y otro por créditos hipotecarios que se ajusten al índice de variación salarial. Esto es muy importante, no solamente para los empresarios de la construcción, sino también para la gente que quiere acceder a los créditos. Van a estar presentes aquí el presidente Alberto Fernández, Sergio Mas, el presidente de la Cámara de Diputados. También se espera la presencia de Culfas y Ferraresi. En ese marco se va a anunciar entonces el tratamiento de estos 2 proyectos de ley en las ordinarias del Congreso de la Nación, el que está aquí enfrente. Entonces decimos, confitería del Molino, se esperaba que el presidente Alberto Fernández llegase entre las 6 y las 6:30 y estamos justamente a la espera. Ya hablamos con el presidente de la Cámara de Construcción en ese sentido y bueno, mucha expectativa aquí con respecto a los empresarios de la construcción por este anuncio. Bien, Sofía, volvemos. Tenemos más detalles de qué es lo que va a anunciar el presidente y tiene que ver justamente con un proyecto de ley que busca estimular a través de un nuevo blanqueo, la reedición de un nuevo blanqueo para que haya fondos aplicados a la construcción. Esto es, ustedes saben, ¿no? Argentina es uno de los países que tiene alrededor de un 80% de su PBI en dólares por fuera del sistema financiero argentino. Lo que busca el Estado es que esos dólares que andan dando vueltas se apliquen a la economía real a través justamente de la construcción. Esto además va a estar también de la mano, va a ir de la mano de un proyecto para estimular el otorgamiento de créditos hipotecarios, para que el ahorro
argentino en moneda nacional vaya de la mano de la inversión también, porque sabemos que la inflación hace muy complicado el ahorro en pesos, así que sería ahorro con una cobertura contra la inflación y a través de una agencia nacional hipotecaria cubrir la diferencia entre lo que se recaude, la posibilidad de que se recaude y eventuales aumentos de los precios, ¿no? Has nombrado la inflación, eso me lleva inmediatamente a inflación, precios. Exactamente, inflación, precios. Guzmán, hubo declaraciones hoy del ministro de Economía y allí es a donde va a haber, vamos a ver definiciones y después repasamos parte de lo que dijo. Allí es donde las políticas de precios e ingresos juegan un rol importante. Las políticas de precios e ingresos juegan un rol importante. Poder, sector público y sector privado, construir acuerdos de precios que permitan tener un ancla más para la formación de expectativas y que entonces la nominalidad pueda ir en la línea de lo que es posible de acuerdo a la velocidad a la cual se resuelven los otros problemas macroeconómicos. Traduzco, porque cuando empezamos a escuchar palabras técnicas por ahí nos perdemos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que Guzmán entiende los acuerdos de precios como una, podemos decir, un eslabón más dentro de la política antiinflacionaria. No se combate la inflación con acuerdos de precio específicamente. Es un elemento más dentro de toda esa decisión de esa política en realidad antiinflacionaria. Y otra clave, me parece muy importante, es empezar a mirar 2022. Se vienen los primeros cierres de negociaciones salariales a partir de los primeros meses del año. ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí es a donde tenemos que entender esta palabra coordinación. Se sientan a sentar los sindicatos y ahí se empieza a cerrar un poco, o por lo menos hay un sendero de mirar cuáles son las recomposiciones en función de la inflación estimada para el año que viene. Eso fue lo que se intentó hacer este año, después se desmadró la inflación. Bueno, yo diría que miremos esta experiencia 2021 para 2022 y ahí va a empezar en torno de eso la negociación salarial para 2022. Título fuerte a esta hora. Mañana declara Marcelo D'Alessio. Quiere ser imputado colaborador. Lo van a trasladar a la madrugada desde la cárcel de Seiza a Dolores. Aparentemente mañana 8 horas, pero tiene previsto más días. Hace un ratito conversé con él y le pregunté si tenía documentación y me dijo que le sobra, que va a pedir quedarse en Dolores porque tiene mucho que decir. Va a hablar con Juan Curi, el fiscal, que obviamente habrá que ver si lo tiene como imputado colaborador, porque claro, Juan Curi tiene un jefe que se llama Eduardo Casal, y a lo mejor muchas de las cosas que va a decir Marcelo D'Alessio no le van a gustar, porque, atención, que él va a hablar de exfuncionarios del macrismo, hombres y mujeres, va a hablar de fiscales que hoy están en actividad, va a hablar de periodistas, y atención con este dato. ¿Se animará a describir cómo se armó la AFI macrista para perseguir opositores? ¿Por qué él tenía todas las carpetas? ¿Quién se las dio? ¿Por qué era un paraestatal él, sabiendo que había otros de la AFI con quienes se relacionaba? Y un dato para tener en cuenta. ¿Usted se acuerda de la compra de lanchas por 48 millones de dólares que se hicieron por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Me parece que hay una carpeta sobre eso y que también habría participado el marido de Patricia Bullrich. Además, tema narcotráfico. ¿Qué sabe él de los monos? ¿Qué sabía Patricia Bullrich de los monos, que ahora está tan preocupada por lo que pasa en Rosario? Bueno, muy interesante. Obviamente, la idea es que diga todo lo que tiene que decir y finalmente que Juan Curi lo tenga como imputado colaborador, entre al tema de protección de imputados colaboradores, y lo que él busca es mejorar su situación, que hace 2 años y medio está detenido y quiere una prisión domiciliaria. Créame que es un bombazo la información que va a aportar Marcelo D'Alessio. ¿Se animará? Yo creo que sí. Debe estar harto de ser él el único que paga todo ese desastre que vivió la República en ese tiempo. La derecha es la derecha, Walter. Y el mundo me parece que está en estos momentos en condiciones de aterrarse por lo que pasa con la derecha. ¿Cómo lo ves?
Así es, Víctor Hugo. Mira, yo creo que no hay que subestimar, digamos, a la derecha. Hay algunos lugares o algunos personajes que, digamos, se prestan para la subestimación. Creo que uno de los personajes lo tenemos bastante cerca, que es Milei. Y creo que no debe ser subestimado en función, entre otras cosas, de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos en el mundo, digamos. Bolsonaro estuvo 17 años en la Cámara de Diputados y era un absoluto desconocido, hasta que cuando se cumplió un aniversario del golpe de Estado en Brasil. Walter, no le dábamos crédito a Trump dentro de los republicanos. Por eso te digo, pero a Bolsonaro lo coacheó el ejército 5 años y con la ayuda, entre otras cosas, de las redes sociales, Brasil tuvo a su Bolsonaro y ahora parece que Chile va a tener a su nuevo Pinochet. Fíjate vos, Chile, un país que hasta hace poco tiempo atrás protagonizó movilizaciones históricas durante los 2 últimos años y parecía que se sacaba de encima todo lo que quedaba mucho de lo que quedaba del sistema político del pinochetismo, y sin embargo la derecha tiene ese pragmatismo y esa capacidad de readaptarse a las nuevas situaciones probablemente con mayor velocidad que la izquierda. Seguramente conoces a Michelle Goldberg, que escribe en el New York Times de vez en cuando, sí. Una notable periodista. Muy interesante lo que analiza sobre las derechas, lo que está pasando con los republicanos en los Estados Unidos, ya directamente denominados como derecha. Creo que ellos ya se asumen como tales. Es muy dramático, Walter, ¿eh? Es muy dramático, pero mira, yo sigo a un autor que en realidad es un politólogo coreano que vive en Alemania, que se llama Chu Lan, y él habla de la psicopolítica. Y él, entre otras cosas, hay un artículo que se llama ¿Por qué no triunfan las revoluciones?, que es, digamos, de difusión, para que lo entiende cualquier lector sin necesidad de grandes abstracciones. Y él lo que plantea es que antes, digamos, en el siglo pasado, por decirlo de alguna manera, las clases dominantes cada tanto tenían que, digamos, apelar a la represión para contener la protesta social. El modelo instaurado en el mundo a partir del neoliberalismo y la ayuda de los medios de comunicación y particularmente de las redes sociales han hecho que millones y millones de personas hoy están, digamos, se someten a sí mismas al sistema. Entonces, digamos, aquí los sectores dominantes no necesitan apelar a la represión, sino que apuestan mucho más a las redes sociales. Siempre tienen el poder real, el poder económico, exacto, los medios, etcétera. Pero ahora están quedándose cada vez más con el poder político. La alianza poder real más poder político, que fue lo que tuvimos aquí con el macrismo en la Argentina, marca un tipo de poder tan pero tan brutal que si llega a perdurar, directamente acaban con las repúblicas, porque aquí se salvaron por la elección del 2019. Pero mirá todo lo que hicieron en apenas 4 años, lo que va a decir mañana D'Alessio, claro, seguramente se conecta perfectamente con los desastres y desajustes que hicieron con la república. Pero tiene que ver, más allá de la Argentina, tiene que ver con la crisis del sistema internacional, digamos, el neoliberalismo que no logra expandirse ya más allá y que por eso ha entrado en crisis. Y si no hubiera sido por la pandemia, tal vez, digamos, el capitalismo lo hubiera resuelto con una guerra mundial, porque la manera de resolver parte de su propia crisis financiera, históricamente, ha sido la guerra, porque primero se destruyen activos. El hecho político más contundente que es la guerra hubiera sido el corolario. Claro, y se licúan las deudas y también se destruyen activos y de alguna manera se vuelve atrás en la historia. Walter, sí, solo para cerrar. Creo que no tenemos que subestimar este crecimiento de la derecha y creo que es muy difícil rebatir a la derecha con argumentos, porque son casi creencias. Es como querer rebatir con argumentos científicos a las religiones. No hay evidencia posible. Podés poner todas las evidencias sobre la mesa, un idiota no lo vas a convencer nunca. Claro. Walter, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Walter Gubar, que nos da una mano para ayudarnos a pensar. Nosotros nos vamos a una pausa y, bueno, cuando volvamos está la columna. La pandemia es de derecha, claramente lo vamos a demostrar, y además de la violencia, entonces, la derecha internacional
tiene que hacerse cargo, y seguramente lo hacen hasta con placer, de lo que está sucediendo con la pandemia. Miren lo que es en estos momentos Alemania, lo que sucede con el perfil que han trazado de los no vacunados. ¿Cuál es la realidad de ellos? Pues hay un estudio al respecto que ya ponemos en pantalla y que marca que en Alemania las personas de derecha son menos propensas a vacunarse contra la COVID. Ahí se lo está preguntando. Pero el estudio demuestra que Alemania atraviesa una situación dramática, según la saliente canciller Angela Merkel, con un 68% de la población vacunada y una curva de nuevos casos en ascenso desde fines de octubre. Pero más adelante viene la explicación de lo que está sucediendo. Un estudio de una universidad de Dresde, en Sajonia, el más afectado, de los estados, señala que las personas que se alinean con la política de derechas son menos propensas a vacunarse. Y termina coincidiendo con que hay un espíritu de derecha que es el que lleva mayoritariamente, porque hay otras razones, a la gente a no vacunarse. Miren lo que pasa con jugadores que ganan millones de euros. El del Bayern Múnich, no los ponen, no los tienen en cuenta, los sacaron del equipo mientras no se quieran vacunar, porque ellos han decidido que con la vacuna nada. Bayern Múnich le recortará el sueldo a los futbolistas. Afrontan muchas bajas por jugadores que no se han inoculado y que deben permanecer aislados por ser contacto estrecho con casos positivos. Basta, no están vacunados y entonces no van a poder jugar. Miren lo que sucede con España. La gente de Vox, la tristísimamente célebre gente de Vox de España, ¿qué es lo que pasa con ellos? De 25 a 34 años, en la radiografía de los no vacunados en España, el mayor porcentaje de personas sin inocular. Y el 11% de los encuestados que votó a Vox no está vacunado. De los encuestados, aquellos que votaron a Vox, 11% no vacunado. Escuchemos a uno de ellos. Quiera vacunarse, que se vacune. Y el que no quiera vacunarse, que se respete su libertad de no hacerlo, porque en eso es lo que caracteriza al ser humano. Ahora bien, lo único que se le debe exigir al gobierno es que garantice la vacuna a aquellos que se quieran vacunar y que garantice el derecho a no ser vacunado de aquellos que no quieren ser vacunados. Bueno, nosotros tenemos idiotas parecidos por acá, así que no nos vamos a asombrar diciendo, mirá vos España, pobre España, el tipo que tiene. Nosotros tenemos de lo nuestro también, incluso podemos competir a ver dónde hay un grado mayor de estupidez humana. Pero ellos tienen un buen jugador ahí, evidentemente. Mire esta placa de España. Para ir terminando con las discusiones, de 12 a 30 años, 0,1 los vacunados por cada 100.000 habitantes, 14 veces más los no vacunados. La terminamos con eso. Hay otra placa, pero de Estados Unidos, para que usted vea que la cosa viene por la derecha. Los republicanos no se quieren vacunar, los demócratas sí. 92% de demócratas vacunados. Esto tiene ya su tiempo y los números no han cambiado. Y 51% de los republicanos, nada más. Es decir, la mitad de los republicanos no se quieren vacunar. Los demócratas prácticamente todo, porque el 8% puede estar integrado por quienes no se han podido vacunar o algo por el estilo. No porque se estén negando, aunque puede tener también un factorcito de derecha de esa republicana, el sector demócrata. Pero esto es lo que pasa. Mientras tanto, aquí tenemos que luchar contra la mafia mediática de Clarín y Nación, permanentemente, todos los días. Les voy a mostrar algo que está en el pasado, pero un pasado que gravitó en las conductas. Vayamos al título de estos diarios. Los efectos adversos en menores. Publicaron los primeros datos de las vacunas contra el coronavirus aplicadas en la Argentina. Escándalo, Sinopharm, dice La Nación. Padres organizados pidió a las escuelas que no exijan la vacunación de los chicos. Pero mire la campaña que hacen los Aguirre y Mañeto con todos sus cómplices, porque ya en realidad, a esta altura del partido, hay que vacunar a los chicos contra el coronavirus, se pregunta la mafia de Clarín. Estalla el debate en Estado. Esto es violencia. Esto es también una bomba molotov tirada en la vereda de la posibilidad de entender de la gente. Esto es grave porque esto lleva a muerte, no solamente la amenaza de una luz que cruza la calle y cae en la vereda. Hay más todavía, muchos más de estos títulos. Pero usted dirá, bueno, pero en aquel primer momento que lleva algunas semanas nada más, mire el destacado de La Nación de ayer.
Mire estos criminales mediáticos lo que son capaces de escribir. Denuncian irregularidades en el proceso de autorización de uso de la vacuna en chicos de 3 a 11 años. Encuentran un equipo de 6 abogados que presenta un escrito ante la Defensoría de la Niñez. ¿Y qué pasa con esto? Y pasa que los chicos, los padres, en muchos casos no se animan a vacunarlos. Y los chicos que no tienen un índice que asuste de mortandad, tienen un índice muy alto de capacidad de contagio. De eso se trata. Así de sencillo. Mire lo que dice el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Tener cerca de un 35-40% de la población no vacunada, de los niños, es realmente preocupante. Tenemos anotado aproximadamente el 65% de los niños entre 3 y 11 años. Eso quiere decir que hay un 35% de los niños entre 3 y 11 años que por diversas razones, quizás algunas razones no sean estrictamente estos temores, y sean razones de accesibilidad, quizás hay algunos que no se inscriben por temor, sino por falta de información. Hay un grupo al cual, entendible, le da miedo las vacunas que van a recibir sus chicos, más si en los medios de comunicación se habla de denuncias respecto del origen de las vacunas. ¿Sabe por qué indignan? Porque ellos conocen el tema. No es que no sepan, no es ignorancia en este caso, es mala fe. Es ganas de, por ir contra un gobierno, por ir contra la democracia, por quedarse y robarse todo, otra vez poniendo un gobierno de derecha que a ellos no les importa la muerte ni los contagios. Se cuidan ellos, tendrán su manera, se vacunan, pero están insistiendo en que el contagio siga en la Argentina. Y por supuesto, si hay contagio, habrá muerte. La lucha suya, la nuestra, en C5N es por el día que podamos decir muerte cero, primera batalla, y después poder decir contagio cero. El día que digamos cero, bueno, ese día habremos ganado, como nunca se gana con el cero, en el casino. Pero en el casino de la vida, este cero que nos van a cantar en algún momento, quizá faltan pocos días, nos entusiasma. Quiero ser croupier de ese día, aquí, en la columna, para decirle cero. Y será un motivo de felicidad. Y será el triunfo final de una tarea maravillosa que se ha hecho en medio de la ingratitud y de la lucha contra estas mafias mediáticas, que ahora luchan entre ellos tirándose con cualquier cosa, pero que son verdaderamente mafias, que nos han hecho un tremendo daño y lo siguen haciendo. Esto que dice Kreplak en cuanto a las dificultades para que se vacunen más chicos, por lo que dicen los medios, es muy pero muy dramático. Miren San Pablo lo que está sucediendo. En el estado de San Pablo, inmenso estado, ciudades 58 que suman millones de habitantes se van a quedar sin el carnaval. No hacen carnaval, lo cancelan. ¿Por qué? Porque van los vacunados, pero van también los no vacunados. Los organizadores decidieron suspenderlo ahora por segundo año consecutivo ante un posible aumento de casos de coronavirus. Escuche a este sanitarista de Brasil, como lo explica. Para falar que não pode pular o carnaval, com certeza, infelizmente, podemos fazer monte de coisas, mas sempre entre vacinados, em ambientes controlados. Ambientes descontrolados, como é o caso do carnaval, infelizmente será desastre se a gente fizer. Porque será a chance que o vírus está buscando para encontrar os suscetíveis. Bendito sea lo que se ha hecho en la República Argentina en este tema, en medio de todas las dificultades y contra todo lo que hubo que enfrentar. Time, la revista Time, está con las fotos del año. Por supuesto, tienen que ver con el coronavirus. Vamos a compartir con ustedes algunas de esas fotos que invitan a la reflexión. Ya que estábamos en Brasil, mostremos las tumbas de Brasil. Estas fueron de las primeras fotos que hubo cuando el caso estallaba ya sin límites en el país de Bolsonaro. Y Bolsonaro decía todas las sandeces que se recuerdan fácilmente en una conducta de un criminal, mucho más que un presidente. Vayamos a otra foto. Esto es en la India. Cremación masiva. Están cremando masivamente cadáveres en ese país. Esa otra foto de Time. Y la tercera por ahora, esta camilla que nos está hablando de algo que vamos a poner en pantalla para que lo lea conmigo, porque es altamente significativo. Esta sigue siendo la foto de la India. Pero mire, una camilla vacía en una cocina
mientras un trabajador de la funeraria se prepara para transportar el cuerpo de una mujer de 54 años que murió de COVID en su cama, en su casa en Houston. La hija de la mujer dijo que su madre no se había vacunado, citando temores sobre la seguridad de la vacuna. Lo dice Time con el claro propósito de influir en las conductas. Ahí está la consecuencia de no vacunarse. No creía en la vacuna, una hija que se ha quedado con su madre, que muere joven a los 54 años, por esta manera de conducirse. ¿Por ella misma? No, inducida por los sentimientos políticos pertenecientes al republicanismo en los Estados Unidos. Es tan loco todo lo que sucede, es tan demencial, que ya no hay adjetivos para hablar de estos temas. Vayamos a este destacado de la ONU, que alerta porque la pandemia agudizó la migración en América Latina. Esto es muy, pero muy doloroso. La gente que huye pensando que en otros lugares se puede encontrar con una situación mejor. Y hablando de migración, mire usted lo que pasa en medio de esa desesperación en Calais. Un ministro de Francia hablando de 30 muertos que viajaban en un bote que, como tantas veces, sucumbió. Malheureusement, ce drame ignoble qui s'est déroulé aujourd'hui, où à notre connaissance, 33 personnes ont chaviré au large de Dunkerque et de Calais. Il y a aujourd'hui 31 personnes mortes ou inanimées et 2 rescapés qui sont actuellement soignés et dont les jours sont malheureusement également en danger. La migración y la pandemia, más fotos dramáticas de Time, en este caso tienen que ver con eso, con huir de la pandemia, buscar un destino mejor y esta forma de ser rechazados, perseguidos porque habían entrado a los Estados Unidos y así sacudidos y así devueltos. Casi que es una metáfora dolorosa de cómo es la vida. Hay quienes están allí en el caballo, están subidos al caballo, como decimos cuando alguien se pasa de revoluciones en su vanidad. Y los demás son aquellos que tratan de defender el tupper en el que tienen un poquitín de comida para sobrellevar ese día que termina siendo aciago. Mire esta fotografía ahora. Mire esta madre con sus hijos, hondureños. Las líneas marcan la frontera. Están de este lado de la frontera. No pueden dar el paso que buscaron a través de miles de kilómetros. Una madre y sus 2 hijos de 5 y 12 años, que ahí son detenidos y ya no podrán avanzar. Esto es también el dolor del mundo. Dolor que tiene que ver, además, con lo que se agudizan los problemas en el planeta a raíz del clima. Es tremendo lo que en ese sentido está pasando. Mire esta noticia. Acompáñenos en los refugiados climáticos son el gran tema pendiente en la discusión ambiental. Lo dice el Washington Post. Bueno, de alguna manera está liderando una forma de comportamiento o intentándolo por lo menos que sea más humana. Con frecuencia los desastres provocados por el calentamiento global ocurren en países donde se carece de infraestructura, se vive en pobreza y tratan de huir, tratan de buscar un mejor destino y los corren con los caballos o los frenan en la frontera y nadie se puede apiadar de esa mujer y esos hijos que han caminado miles y miles de kilómetros. Vuélvase, váyase. Y también está, ya que hablamos del clima y el mundo, lo que pasa con el desorden que se vive en el planeta. Mire nuestros incendios, para no ir tan lejos ahora, lo que está ocurriendo en la zona de Campana, cientos de hectáreas, si no ya miles, que se han perdido por estos incendios. Tiene que ver con la agresión permanente al planeta. Pero de estos incendios quiero ir a recordarle los pavorosos que se sufrieron en Grecia. ¿Recuerda estas imágenes? Esto sucedió en el país que es la cuna de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de pensar, de filosofar, de socializar, de creer en la democracia. Esto le estaba pasando a Grecia, arrasado el país por estos incendios. La foto de tapa de Time con la que vamos a cerrar ahora
tiene que ver con ese episodio. Es una foto de calidad artística sublime y de calidad humana desgarradora. Esta es la tapa de Time, esa mujer con el incendio de Grecia detrás. Las mejores fotos del 2021, esta es la tapa, una síntesis de lo que pasa hoy día en el planeta. El debate de modelos, en el que estamos involucrados todos, porque luchamos por tener un mundo un poco mejor, y otros piensan que el mundo mejor es si le pertenece a pocos, porque los problemas de los países, en América Latina, por ejemplo, en la Argentina, es que sobra gente. Hay 10 millones que lo pasarían bomba. Extraordinariamente sin esos 30 millones, a los cuales se le robaron todo desde antes, desde que se originaron estas naciones, y entonces despojados de todo son una molestia. Hay que poner muros y dejarlos afuera. O hay que meterles bala, dejarlos como un Gruyère, diría el sabio, ya que hablábamos de Atenas, de Grecia recién, Spert, que merecería un lugarcito no exactamente allí. Vamos a ver en esa lucha qué es lo que dice en la pelea por los precios. Pelea por los precios quiere decir pelea por comer, pelea por los precios de los alimentos, es luchar para que en la mesa de cada argentino esté comida que se necesita. De esto habla el ministro Guzmán. Allí es donde las políticas de precios e ingresos juegan un rol importante. Las políticas de precios e ingresos juegan un rol importante. Poder, sector público y sector privado, construir acuerdos de precios que permitan tener un ancla más para la formación de expectativas y que entonces la nominalidad pueda ir en la línea de lo que es posible de acuerdo a la velocidad a la cual se resuelven los otros problemas macroeconómicos. Esto que dice Martín Guzmán lo están diciendo ministros en todo el mundo. Mire lo que pasa en México ahora. Esta noticia habla de otro país con una inflación que supera la de 20 años a esta parte, el 7% de noviembre. Cuando usted lee estos números, dice, bueno, pero nosotros estamos más habituados, estamos como más entrenados para este tipo de padecimientos. Pero hay países que están muy sorprendidos. Alemania, Estados Unidos, Francia, España, le hemos dado ya una lista. 20 años, Brasil, 20 años. 30 años en los casos de los países europeos que no tenían una inflación como esta, Estados Unidos, 30 años sin tener la inflación que ha tenido. ¿Usted cree que la pandemia no tiene nada que ver? Pues aquí hubo que luchar también con la pandemia, por si no lo sabe alguno. Y en esa lucha, por manteniéndose un dispositivo que permitió que el país no se derrumbara, bueno, la inflación ha dado un grave dolor de cabeza. Pero aquí tenemos todavía una cultura del abuso de parte de los empresarios. Los supermercados aquí ganan 40%, no quieren bajar del 30%. En sus países o en otros países, porque no todos son de afuera, ganan el 4%, el 3%. Le mostramos a Estados Unidos, después de impuestos, el 1% en el 2018, el 2% en 2019 y en el primer año de la pandemia llegaron al 3% de ganancias, porque ya estaban desmadrados. Esta es la realidad. En cambio acá es muy difícil. Y usted dice, ¿por qué no dicen cero aumento de los alimentos? Porque después los quitan, porque hay que ir con un cierto cuidado, porque las leyes escritas por ellos los favorecen permanentemente. La ley dice que hay una multa, le podemos poner una multa. Cuando le ponen una multa de 1.000 millones de pesos, ganaron 30.000 millones de pesos. Este es el drama. Y lo desabastecen, y entonces usted va... No, cárcel no se le da nunca, lamentablemente, a esos delincuentes, pero usted va a tomar decisiones más drásticas y viene la ayuda internacional. Viene Estados Unidos, viene el país de al lado de derecha, viene la derecha de la Unión Europea, a hablar de la quita de derechos, de que el Estado avanza mucho sobre el mercado. Es una locura la lucha. Es algo incontrastablemente imbatible. Porque la realidad es que por más que luchen, por más que uno ve la serenidad de Guzmán, y ahora va a asistir a palabras de una gran potencia que muchos celebramos de Miguel Pese, el hombre del Banco Central, igual, a la larga, siempre están ganando ellos. Ya amarrocaron tanto dinero
tanto, pero tanto, que nada, absolutamente nada les importa. Y pueden luchar ahora de cero, nada más que por una cuestión ideológica. Ya no les importa tanto el dinero. Lo que han ganado, los miles de millones que han ganado en los 2 primeros años de este gobierno. Le hemos dicho los números de Arcor, por ejemplo, me los sé de memoria. Perdieron 1.700 millones en el 2019. Ganaron 1.300 y después 3.900 millones respectivamente en el 20 y en el 21. Ya están hechos. Ahora pueden ir a competir para sacar este gobierno. ¿Por qué lo hacen? ¿Les conviene? No. ¿Sabe que no le conviene? Pero es tan fuerte la ideología, es tan potente el odio de clases, que prefieren estar un poquito mal, ahí sí, perder algunas ganancias, pero tener los gobiernos que a ellos les gustan, no gobiernos que les impongan algo, que vienen con congelamiento de precio y con toda esta historia, que vienen a molestar a los capangas de estas sociedades. Vamos a escuchar a Miguel Pese, le va a dar satisfacción esto que oye. La Argentina es un reloj que adelanta. La circunstancia en la que se encuentra ahora, donde ha requerido del Fondo Monetario Internacional un apoyo extraordinario de 44.000 millones de dólares, un país que exporta 60.000 millones de dólares, 75.000 posiblemente este año, requiere que también haya una mayor flexibilidad especialmente del Fondo Monetario Internacional para generar nuevos instrumentos, como los ha generado, instrumentos de liquidez, pero también dentro del esquema de facilidades extendidas o de stand-by, mayor flexibilidad en cuanto a los plazos y a las tasas de interés que cobran. Es muy importante, por supuesto es un discurso más amplio, pero está defendiendo claramente la posición de la Argentina para que no se deje llevar por delante por el Fondo Monetario Internacional y el resto de los poderes. Por supuesto, del Fondo Monetario, así como Pese dice esto, hay versiones encontradas, hay quienes lo ven un poco mejor al Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes? ¿Son unos ogros? ¿Son gente que nos quiere sacar plata? No, el Fondo Monetario son los otros países y que apoyan a un país cuando ven que tiene un buen plan, como era Argentina en el 2015. En el 2019 nos gusta lo que están haciendo, los vamos a apoyar. Y ellos dijeron, nos gusta el plan que tiene el gobierno de la Argentina, vamos a prestarle 50. El ministro Culfas inicia un recorrido en el que vamos a dar algunas noticias valiosas para la Argentina. Vamos a empezar por escucharlo al ministro. Estamos saliendo con mucha fuerza, que tenemos una economía que prácticamente ha recuperado todo lo perdido en pandemia, que este año va a crecer cerca de 10%, y que sobre esta base tenemos ya un escenario que permite proyectar para adelante un crecimiento fuerte, insisto, ¿no? Basado en la recuperación de la industria, de todos los sectores golpeados por pandemia, como el turismo, gastronomía. En ese sentido es muy bueno mirar lo que pasa, por ejemplo, con Toyota, una marca que todo el mundo conoce. La noticia de ahora con respecto a esta firma es muy positiva. Vamos a compartirla ya mismo con nuestros amigos. Toyota aumentará la planta de producción en Zárate. ¿Usted sabe lo que es esta noticia en esa zona? Van a sumar 500 empleados. La planta fabril de Zárate elevará su ritmo de producción de 147.000 a 167.000 unidades. Le pido que memorice 20 segundos esta información, para ahora cotejarla con otra, que es del 2018, la misma fábrica, el mismo lugar. Veamos lo que sucedía entonces, en el 2018, con miles, cientos de miles de millones de pesos que habían pedido prestados, que tenían caídos de arriba. Toyota reduce la producción en su fábrica de Zárate por 2 meses. La automotriz hará un parate durante 4 horas, lunes de mayo y junio. Después vino lo peor. Negó que se produzcan suspensiones de personal, las hubo. Pero ahora Toyota está en otra etapa y la noticia es bien distinta. Esto era sin pandemia, ¿eh? Esto era cuando el país venía de lo que significó una manera, un modelo de gobierno hasta el 2015. No había deuda, estaban todos jubilados, estaban todos en una situación económica diferente porque el salario en dólares era
5 veces lo que es ahora, si no estoy exagerando un poco. Es tremendo. Y ellos habían pedido en el 2016 y 2017 más de 100.000 millones de dólares, ya no le daban más. Y estaban negociando con el Fondo Monetario Internacional. Esto nos ha pasado. Y encima hablan, se permiten decir cualquier cosa. Mire esta tapa de la mafia de Clarín. Vamos a cotejar lo que viene. Por favor, esa tapa de Clarín, ahí está, hablando de el riesgo país. El riesgo país, esto es hoy, tapa de hoy de la muchachada de Héctor Mañeto. El riesgo país alcanza un nuevo récord y los bonos caen a su piso histórico. El riesgo país quedó en 1.796 puntos. Es decir, título de tapa, presión sobre el dólar, porque cuando leemos esta noticia sabemos lo que están queriendo, y presión para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Para que usted entienda, porque, bueno, ¿qué tiene de particular? Tiene de particular. Pónganlo otra vez, por favor. Le pido a Federico Ferro, que nos va llevando de la mano. El riesgo país alcanza un nuevo récord y los bonos caen a su piso histórico. Esto es decir que se está muy mal. ¿Qué levantaría los bonos? Que se arregle con el Fondo Monetario Internacional. En 5 minutos, como pide Macri, como quieren ellos que se hagan. ¿Cómo disminuye el riesgo país? Diciéndole al Fondo Monetario Internacional que le van a pagar como le guste al fondo, y no como la Argentina soberanamente parece que quiere resolver pagarle. Y entonces vienen con el riesgo país. Pero veamos la misma mafia, cómo se comportaba en 2018. Riesgo país récord en la era Macri. Llegó a 2001 y superó el valor más alto. Por supuesto, no es Clarín. Minuto 1. Riesgo país récord en la era Macri. Llegó a 2001 y superó el valor más alto de los 8 años de Cristina. Superó el pico de 2009, cuando había una plena crisis financiera global. ¿No impresiona esto? Y hoy es tapa. No entonces. Entonces era un tema importante, o tapa quizás para Minuto 1, pero no para Clarín y La Nación. Porque ahora están luchando de otra manera. Ahora el riesgo país se lo zampan en los kioscos y lo meten en los zócalos y lo tratan sus comentaristas para que usted diga, claro, riesgo país, y asocie con el valor del dólar. Ahora le van a poner la brecha cambiaria. Mañana irán con la brecha cambiaria. Todo presión para que Martín Guzmán afloje, para que Alberto Fernández afloje, para que todo el gobierno ceda ante los bandoleros internacionales, los bandoleros financieros. Es muy triste, es muy dura la lucha, y usted tiene que, como ciudadano, saber lo que pasa, que es exactamente lo que describe el doctor Raúl Zaffaroni. No puedo decir nada, porque si querés aclarar te van a hacer decir otra cosa. Pondrán cualquier disparate en tu boca y disponen de esos papeles sucios y de las cámaras de televisión. Qué poca madre tienen. Pienso que quienes hacen eso son sujetos que más o menos saben leer y escribir y que sin embargo se prestan a estas mentiras y lo hacen con plena conciencia. ¿Esos son periodistas? ¿Para eso estudiaron? ¿Te pueden mirar al espejo a la mañana y no ver reflejado en su rostro la clase de basura que son? Sicarios de la mentira a sueldo. ¿Para eso han estudiado? Cuánta razón y cuánta valentía. Porque estas cosas, después viene la factura. Empieza a tirarlas Mañeto una tras otra. Acusaciones, mentiras, tergiversaciones, eso mismo que ya le habían hecho a uno de los hombres preclaros que tiene la República. Un hombre reconocido internacionalmente de una forma que provoca mucho orgullo y que, por cierto, tiene una idea de un poco más de justicia para el mundo, y eso ya es suficiente como para que lo hayan atacado de todas las maneras posibles. Vamos a cerrar esto con una tapa que le pedimos mañana a Clarín. Esta tapa es linda para ponerla una vez en 365 días del año. Mire qué lindo título para la tapa, jefe. De otros, pero jefe. Mire, el PBI trepó por 4º mes al hilo y crecerá 10% en 2021. ¿Qué le parece? La reactivación del segundo semestre se consolidó. El alza de septiembre fue de 1.2 respecto al mes previo, y así la economía ya logró
una mejora en comparación con finales del 2019. ¿Usted se acuerda quiénes estaban? Ellos. Y cuando decimos ellos, en primer lugar, esos medios, contra septiembre de ese año, del 2019, septiembre contra septiembre, ellos sin pandemia, ellos, esos medios. Y ahora, con pandemia, casi un 5% la diferencia de crecimiento. Ponemos otra vez el título con el que empezamos este último momento del programa, para que también quede en sus retinas, porque están habitadas las mismas por el riesgo país y todo eso que recién les mostrábamos. ¿Podemos ir a la primera parte de esto? No tiene tanta importancia. Apelo a la memoria de nuestros amigos. Crecerá el 10% el PBI en 2021. ¿Usted está escuchando bien? Crecerá el 10% en 2021. 4 meses creciendo. 2021. Recién estamos como saliendo de la pandemia, pero todavía en ella. Y tuvimos meses atroces. ¿Se acuerda, verdad? No hace tanto. Igual el país creció. Y el balance será un 10%. No me diga que no es una preciosa tapa. Para levantarle el humor a la gente. Lo que sucede es que quieren que usted esté abatido, desolado, triste, agresivo, con bronca, con rabia. Llega al final del año y por supuesto que hay cosas que son preocupantes y que no están bien. Inflación, verbigracia, precios que no se pueden controlar pese a los esfuerzos que se hacen. Eso está muy claro. Carne que se fue para arriba. Pan que está más caro. Preguntas de cuánto va a costar el pan dulce para la Navidad. Por supuesto que hay muchísimo todavía para barajar y dar de nuevo, si fuera posible, por parte del gobierno. Una ciudad muy expulsiva, muy difícil. Mire este tuit del legislador Juan Manuel Valdés. Antes de perder la mayoría en la legislatura, Larreta prepara un fin de año a toda orquesta. Convocó el viernes, es decir, pasado mañana, a una reunión para tratar venta de Costa Salguero, torres en Costanera Sur, excepciones inmobiliarios en los barrios más ricos de la ciudad de Buenos Aires. Y mientras tanto, padecimiento de los enfermeros que no pueden ser reconocidos como harto merecen en su condición de profesionales de la salud. Ahí están con sus carteles, con su lucha, con sus marchas. Vamos a escuchar, gracias a nuestro colega Mauricio Polchi, qué es el sustento de esta marcha, qué es lo que se dice allí. El problema más importante de la enfermería es el salario a nivel nacional y acá en la ciudad aparte el tema de la inclusión en la carrera profesional que se viene postergando hace años. En el 2018 Larreta sanciona una ley a través de la legislatura con la mayoría automática donde nos deja fuera la carrera profesional y eso nos merma en un 100% nuestro sueldo en realidad. O sea, y no nos permite una perspectiva de carrera a largo plazo. Entonces estamos exigiendo la inclusión en la carrera profesional, mejoras salariales, pensión para las familias de los colegas fallecidos, un régimen jubilatorio especial porque nosotros nos jubilamos como cualquier trabajador administrativo a los 65 y 60 años, sin importar la cantidad de años, nos podemos jubilar con 48 años de antigüedad. Y bueno, y después el tema de la inclusión a la planta permanente, a todos los contratados en COVID que pusieron el cuerpo en las terapias intensivas. A Tito, Eduardo y Elizabeth, mis enfermeros más cercanos, cuando estuve con COVID, dedico esta nota y el esfuerzo para que finalmente, así como pueden levantar esos edificios, hacer negocio con sus amigos, aceptar que los enfermeros son una de las maravillas de este mundo. Es que lo menos que merecen es ser profesionales, y lo sabremos aquellos que estuvimos poco menos que al borde de la muerte, sin exageración, decir lo que es un enfermero en nuestras vidas. El médico nos cura, viene, nos atiende, todo muy bien con los médicos, son los que saben, pero los enfermeros saben tanto como un verdadero profesional de la medicina y gracias a esa sabiduría son, por cercanía con el enfermo, con el paciente, los más importantes. Pero aquí cuesta mucho que se los reconozcan y ya hay una especie de empecinamiento de parte de Rodríguez Larreta. Eso sí, gastos para filmar. Mire lo que sucedió con la marcha por Lucas. Allí estaban filmando, véalo. ¿Sos de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad y venís a filmar a la marcha? La gente que está en la marcha, ¿no?
Eso es lo que hacen, vienen a filmar a la gente que está en la marcha. En la marcha por Lucas vienen a filmar a la gente. Y acá hay gente de civil que parece ser de la policía. Esto es lo que seguramente les encanta como inversión, ¿no? A los enfermeros. Hay que saber quiénes vienen a la marcha por Lucas para tenerlos en cuenta si hay algún tipo de desorden y saber a dónde ir a buscarlos. Nombres que llevan a identidades, a listas. De esto se trata. La filmación, nada menos que en medio del dolor, ellos preocupados por saber otro tipo de cosas. La policía de la ciudad, que en estos momentos está con un sector de la policía bajo observación muy severa de la justicia, esperemos que muy severa, por el asesinato de Lucas. Pero mejoran, ¿eh? Mire, Santilli, primero escúchelo lo que dice, y luego va a ver de qué manera mejora. Si los libertarios y el voto celeste con Cynthia Houghton y Esper hubieran ido dentro de Juntos por el Cambio, Juntos hubiera obtenido 4.457.000 votos en este ejercicio, que hubieran sido el 50%. Diego Santilli, buen día. Me parece que tienen que trabajar en esa alianza, dicen algunos, no sé, yo no soy experto en política. Hay que seguir trabajando, Luis, buen día, hay que seguir trabajando en ampliar nuestro espacio. O lo que usted dice es correcto, es así. Y yo político, por lo menos muy fuerte, a la policía que use su arma reglamentaria contra un delincuente en defensa de un inocente, porque si no, la policía controla el derecho, cobran miseria, viven en letrinas laburando, encima son empalados por la policía cuando usan su arma, ni siquiera la taser pueden usar a veces, nunca nos van a dar la seguridad que nos merecemos. Que transformemos en un quello grullero un par de estos delincuentes como el de ayer, apoyemos a la policía que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco. Encantado, Santilli, con el personaje. Mucho tuvo que ver hace 3 años también, como todo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el episodio de River y Boca. Hoy hace 3 años que no pudieron hacer entrar un ómnibus entre hinchas de River a la cancha de River. Para quien les habla, siempre hubo complicidad de sectores del Estado con que esto ocurriera. El presidente de Boca era un personaje muy oscuro de la vida del deporte y de la nación, un hombre muy mezclado con la justicia, y Martín Ocampo era un le pertenezco señor de Angelici. 3 años de aquello que terminó con River y Boca jugando en Madrid, porque aquí, pese a lo que pensaba Patricia Bullrich, el partido no se pudo organizar. ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20. Imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor, al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no? De taquito lo iban a hacer. El partido se jugó finalmente, como todos ustedes saben, en la ciudad de Madrid. Ahora, bastante después, Martín Ocampo reconoce la impericia, la incapacidad, la insolvencia con la que manejaron el tema. Nosotros somos hinchas de los débiles, Marcelo. Es fácil ser hincha de Nueva York. Hasta luego, que sigan bien, gracias. De los Knicks es muy fácil hablar. Nosotros queremos que gane Indiana Pacers. Y queremos que gane justamente por eso, porque son los más débiles, como siempre en la vida. Bueno, pero yo a propósito de hablando de básquet, quisiera decir que Peñarol en Argentina es lo más grande que hay. Con Néstor García, con Esteban de la Fuente, con Ricciotti, con todos los muchachos que... Con Diego Maggi, un maestro. Que bueno, ojalá que ganen el Nacional y bueno, ya gané varios asados a varios señores que decían... Varios cameramen de este otro lado, ¿no? Exacto, Gustavito que dijo que Atenas y bueno, lo gané yo, lo lamento por Gustavo, pero un abrazo para toda Mar del Plata, de verdad. Chao, Dieguito, gracias. Hasta luego. Era la ansiedad por homenajear a Diego, la que nos llevó. No tiene importancia la noticia esa. Se sabe o se puede leer lo que reconocieron de aquel partido. Mucho más lindo es hablar de esto, de ese encuentro periodístico del doctor Adrián Paenza con un Diego punto caramelo. Qué maravilla.
Vamos a seguir un poquito más con Diego. Mire lo que está ocurriendo. Mañana tenemos un programa que será inolvidable. Vamos a hacer algo con todos los profesionales. Hay un entusiasmo por cumplir con nuestro amor por Diego, tan grande, cada uno de los profesionales, todos con algo para hacer. ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué puedo aportar? Y otro que trae una grabación. Esto nos llegó ahora, esto no lo había visto nunca yo. Y eso que soy amigo de Adrián, etcétera. No, aparece el material, es todo el tiempo sobre Diego Armando Maradona. Mire lo que está pasando en Nápoles. Dígame si esto es posible de creer. Salvo en torno a Diego, se puede dar algo así. ¿Ponemos las imágenes? Están llegando de toda Europa representantes del amor de cada lugar por Diego. De todos los países se juntan ya en Nápoles para hacer la vigilia de el año que se va a cumplir del fallecimiento de Diego. Hay tanta fuerza como para revivirlo. Y en realidad es lo que logramos. La muerte parece traer una especie de alivio en estos casos. Porque ahora todo es Diego bien. Aunque siempre hay alguna campañita, ahí anda la Embajada de Estados Unidos mezclando temas con Cuba de una manera muy especial. Pero ya está por encima de todo eso. Esto lo pone a salvo. La obra maravillosa que hizo por la humanidad dándole felicidad. Por la Argentina ofreciéndole sus mejores momentos, su motivo de orgullo, su forma de expandir el nombre del país a través de su talento sublime. Ahí están en Nápoles, en vigilia por Diego Armando Maradona, por San Diego. Voy a ir a la mesa a terminar el programa con Lautaro, con el doctor Villarroel, que trajo una noticia muy fuerte hoy. Esto de D'Alessio mañana va a ser impactante. Me da la sensación de que Darío suelta un poco nada más de lo mucho que ha conseguido saber de lo que será la declaración de D'Alessio, y con Estefanía Pozzo, que tiene más para contarnos de economía. Me voy con ellos, pero lo voy a dejar con algo muy especial. El tránsito son como 40 segundos, más o menos, estoy un poco lento. Entonces, lo vamos a hacer, si le parece bien, con Maradona y Freddie Mercury. Hoy hace 30 años murió Freddie Mercury. Así que los unimos en un abrazo del que participa toda la humanidad. ¿Recuerdan aquella foto en el backstage? Lo que no muchos saben es que el Diego no solo estuvo detrás de las bambalinas, sino que también se subió al escenario y presentó una canción. ¿Qué fue lo que se me escapó, Lautaro? Con toda franqueza, ¿eh? No, la letra chica, Víctor Hugo, de la tapa de Clarín del día de hoy. Porque si vas a la tapa vas a ver que en la letra grande te habla de récord histórico. El riesgo país alcanza un nuevo récord y los bonos caen a su piso histórico. Pero fíjate si lees la letra chica, acá está destacado en grande y en amarillo para darte cuenta. Dice el riesgo país quedó en 1.796, el valor más alto desde que se cerró el canje de deuda en septiembre de 2020. O sea que hace apenas un año este récord. Y lo que decía, por ejemplo, en un destacado de Minuto 1, ahora Steffi va a dar la cifra histórica, pero en el destacado que habías leído de Minuto 1 había una cifra del gobierno de Mauricio Macri que, por ejemplo, ya está más alto. Esto es un récord en ese momento en el gobierno de Mauricio Macri en agosto del 2019. Pero Steffi tiene el récord histórico real. El máximo, lo estoy viendo ahora en ámbito.com, pueden entrar, es el único medio argentino que tiene habilitada la base, 7.222 puntos básicos el 7 de agosto de 2022 y los días previos. ¿El 7 de agosto de? 7 de agosto de 2002, perdón, 2002, dije 2022, ni siquiera estamos en ese año, de 2002. Sí, ese es el riesgo país histórico. Bueno, el país siguió, Pero en la tapa te ponen récord histórico y viste que muchas veces uno lee el título. Histórico, empiezan la historia el año pasado. Son una mafia. Son grandes sinvergüenzas. Ya no hay academicismo para tratar a estos bandoleros. Vamos a verlo de nuevo, para que usted vea cómo le informan en la tapa del diario más vendido, porque la palabra mejor. El riesgo país alcanzó un nuevo récord, Esto es lo que leyó primero que nada todo el mundo, esto es lo que vieron por televisión, porque en la televisión todas las mañanas muestran en todos los canales las tapas y son muy pocos los que dicen análisis
de lo que son estas tapas. Víctor Hugo, fíjate que en edición los chicos de gráfica tuvieron que agrandarlo tanto que se ve borroso ya de lo chiquito que estaba. Claro, sí. Pero el riesgo alcanza un nuevo récord y los bonos caen a su piso histórico. O sea que lo peor de la historia. Estamos mal. Y después vos ves que empezaron la historia en septiembre de 2020, que además, fíjate cómo es para presionar por el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que aclaran que el valor más alto se había dado en el momento en que todavía no se había arreglado con los privados. Se arregló con los privados y bajó el riesgo país. Che, arreglen con el Fondo Monetario Internacional, Estefi, a ver si podés hacer algo, y va a bajar el riesgo país. Sí, tiene mucho que ver lo que está pasando a nivel global. Es decir, hay un componente de Argentina que tiene que ver con lo especulativo sin dudas, pero también empieza a suceder que muchas, sobre todo capitales, se van de las economías emergentes y van a otras inversiones de riesgo. Tiene que ver con la inflación, con una serie de motivos. Entonces es un momento en el mundo financiero, diría, con bastante grado de incertidumbre, y eso por supuesto que a la Argentina la especulación le pega en su línea de flotación, ¿no? En el punto débil. Sigamos, Víctor Hugo, con la interna de Juntos por el Cambio. Vos en tu editorial recién mostraste algo a un periodista de Radio de Rivadavia, casi reprochándole a Santilli el no haberse juntado con Esper y Houghton, como sí había sucedido en años anteriores, porque podrían haber hecho una elección mejor. Bueno, Santilli dijo que hay que ampliar el espacio y habló de Houghton y también de Esper. Pero ahora vamos a ver las internas dentro del propio PRO, entre el ala dura y el ala blanda a través de este destacado, y dice: la novela de Juntos por el Cambio tiene un nuevo capítulo. Tensa pulseada entre Rodríguez Larreta y Bullrich en el Congreso. Ante la renovación de autoridades, la exministra encabezó una ofensiva para darle al bloque un perfil más combativo. El jefe de gobierno logró mantener a sus aliados. Víctor Hugo, la semana pasada, Patricia Bullrich llamó a una reunión al bloque de diputados del PRO y no lo incluyó a Cristian Ritondo. ¿Qué dijo en esa reunión? Que estaba cansada de los diputados que dialogan. Los que dialogan, por ejemplo, con Massa, los que dialogan, por ejemplo, con Máximo Kirchner. Ritondo se enteró de esa reunión, sacó una especie de carta, comunicado, donde logró el apoyo de 33 diputados del PRO, incluyendo a Hernán Lombardi, que es el ala dura de Juntos por el Cambio, en este caso del PRO. Bueno, luego de que sucedió eso, finalmente Milman y Waldo Wolf terminaron apoyando a Ritondo también. ¿Sabes qué quería Víctor Hugo, Patricia Bullrich? Que el presidente del bloque del PRO sea Milman, el diputado electo que ella apoyó, y que Ritondo no sea el que presida la Cámara de Diputados, en este caso por el PRO. Bueno, no lo logró. Cuando se dio cuenta que todos apoyaron a Cristian Ritondo, finalmente Patricia Bullrich sacó este tuit y dijo: como presidenta del PRO sostengo la continuidad institucional de nuestro bloque con Cristian Ritondo como presidente. Claro, no le quedaba otra si ya lo habían apoyado todos, y no pudo lograr que Milman sea el que presida el bloque del PRO este año. Y lucharé para que nuestros votantes se sientan representados en cada decisión. Un bloque contra el populismo y por un país donde el esfuerzo sea la vara. Esto es, Víctor Hugo, lo que sucedió en esta tensa disputa entre el ala dura y el ala blanda. También tenemos... Sí. Estaba pensando en la Bullrich con relación a D'Alessio Mañana. A mí me resultaría muy extraño, incluso escuchándolo a Darío, que no suelta prenda de lo que por prudencia periodística no da, que no va a estar en una situación muy cómoda, pero era un comentario nada más. Bueno, te lo completo. Él ya lo habíamos adelantado hace 2 meses y medio. Él prefirió esperar que pasen las elecciones, tanto las PASO como las definitivas, para evitar cualquier suspicacia. Y estuvo muy bien. Estuvo elaborando, ya tenía una fecha para hace 10 días, pidió la suspensión porque querían que sea en forma virtual. Y él dijo: yo quiero que sea en forma presencial. Yo quiero llevar los documentos mano a mano a Dolores y estar con el fiscal Juan Curi. Esto va a pasar mañana, repito, a las 10 de la mañana. ¿Y qué datos uno piensa que puede surgir? Él está acusado en una causa donde está la AFI de por medio. Él era un agente parapolicial, pero hay otros agentes que son oficiales. ¿Se va a animar a decir quién armó la AFI para que persigan a opositores? Primer dato. ¿Qué pasó con la compra de lanchas a Israel? Esto fue el 30 de diciembre
de 2017. Un día en el que no hay mucha, no prolifera mucho la información, bien elegido el día. Exactamente. También en diciembre fue cuando decidieron cuánto iban a ganar con el dólar futuro, también en diciembre fue cuando Macri armó las empresas de los parques eólicos. Diciembre es como esconder algo, es el mejor lugar para esconder algo. 29 de diciembre, esto no era para esconder, procesaron a Cristina Fernández por la causa de vialidad, por asociación ilícita, Policita y Julián Ercolini. Digo que esa fecha hay que estar atento siempre a los últimos días de año, ¿no? Una dupla cósmica. Bueno, prefiero cruzarme con un lobo a la noche con esos tipos y con un papel y un lápiz en la mano. Se está peinando D'Alessio y no para la foto. Creo que va a trabajar toda la noche. Tiene mucha documentación. Hay una foto de la cárcel donde está sentado y tiene muchas carpetas y que mañana Darío, las va a aportar. Quedan pocos minutos. Ya viene Gustavo Silvestre. Queremos aprovecharlo con no sé quién está hablando en estos momentos. Bueno, está bien. Si tenemos Open Access para que el ferrocarril les pueda traer la piedra y el cemento de Olavarría sin tener un concesionario exclusivo, sino que la Cámara o los empresarios de la construcción puedan elegir el transporte. O tener al presidente de NOSA o a la presidenta de AISA y entender el valor que representa para nuestra sociedad la obra de agua y saneamiento, que es ni más ni menos que el instrumento que tenemos para destruir mortalidad infantil, para mejorar nuestros indicadores sanitarios y para ganarle junto al trabajo y a la educación a esa batalla fenomenal que tenemos por delante los argentinos, que es la batalla contra la pobreza. Y el Congreso tiene un rol. Hay que hacer buenos programas. Hay que hacer buenos programas. Atención, jubilados y pensionados, 7 de diciembre. Anoten esta fecha, tiene que ver con el cobro, no solamente el inicio del cobro de las jubilaciones y pensiones, sino también que les va a venir con la jubilación y pensión de diciembre el aguinaldo, el medio aguinaldo que corresponde a esta fecha. Así que las personas que cobren la jubilación mínima, en vez de cobrar los 29.000 aproximadamente, que es la jubilación mínima, van a cobrar también el aguinaldo. Se eleva a 43.500 pesos más o menos lo que van a cobrar a partir de diciembre. 7 de diciembre entonces es el inicio del calendario, pero dependiendo del monto de la jubilación va a ser el momento del mes en el que van a cobrar. Antes cobran los que tienen jubilaciones más bajas en términos absolutos, los que cobran menos pesitos. Yo voy a estar ahí. Usted cobra, sí. bueno, en la primera quincena. Quienes tienen las jubilaciones más altas hacia el final de diciembre. ¿Y me dan el aguinaldo ya con el momento del salario? Exacto, todo junto. Le van a depositar Víctor Hugo. Además tiene que tener en cuenta que viene el aumento. El 12,1% es el aumento que corresponde a diciembre, así que viene la jubilación o la pensión con el aumento del 12% y también el medio aguinaldo. Así que todas buenas noticias a partir del 7 de diciembre. Llega Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia en la programación de C5N, y nosotros mañana, si Dios quiere. ¿Vos a estar mañana? No, yo te voy a mirar porque me voy a emocionar. Ya estamos en la vigilia de un día inolvidable para todos. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere.